Dice la palabra de Dios, la leemos, honrando al Dios Padre, honrando a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pongamos mucha atención y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Hasta ahí, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias, Dios mío, en esta noche. Es una noche especial, Señor, y lo que lo hace especial es que usted está en medio de nosotros, Señor. Y mientras usted esté en medio nuestro, Señor, en su presencia hay sanidad, Señor. En su presencia hay salvación, hay liberación, hay consuelo, Padre, para nuestras vidas. Mire, Señor, esta porción de su palabra que acabamos de leer, que vamos a compartir en tu nombre, Señor, tanto para mi vida y para la vida de cada uno de los que han venido a este lugar a escuchar tu palabra y adorarte, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi súplica, mi ruego, lo elevo, Señor, confiando en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, y así como lo he necesitado siempre desde los días de mi juventud, así lo necesito en este momento. Fortalézcame, Señor, por el poder de su Santo Espíritu, Señor. Humillo mi rostro delante de usted, Señor, y le pido que bendiga mi vida y que bendiga la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, y que esta enseñanza, mi Dios, hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, Señor, que nos lleve a meditar, que lleve a arrepentirse a los que necesitamos arrepentimiento, a levantarnos a los que necesitamos levantarnos, a ser sanados los que necesitamos ser sanados, Señor. Padre, usted que nos conoce a todos, que conforme sea nuestra necesidad, usted con su gran amor y su gran poder bendiga en esta noche a los que estamos aquí presentes, y nosotros le damos a usted toda la gloria y todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que así sea, mi Dios. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Entonces les decía que el día de hoy
terminamos esta serie. A través de toda ella estuvimos estudiando la vida de Saúl. Y quiero, hermano, un poquito solamente, porque va a ser la última predicación en base a la vida de este hombre, quiero brevemente retomar o repasar de una manera muy breve todo lo que estuvimos viendo estas semanas, hermano. Todo lo que estuvimos viendo por casi aproximadamente 2 meses. Comenzamos hablando, hermano, de cómo Saúl era un hombre común y corriente. Era un hombre como cualquiera. Era un hombre, hermano, que según leíamos en estas semanas, Saúl, incluso delante de sus propios ojos, él tenía una muy baja autoestima, hermano. O sea, él sentía que no valía mucho, o que no podía él como persona llegar a lograr cosas importantes. Más sin embargo, veíamos, hermano, cómo Dios en su soberana voluntad, a Dios le plació elegir a Saúl para que fuese rey sobre Israel, mis amados hermanos. Amén. Amén, así es. Esto nos da confianza, porque probablemente algunos de nosotros también éramos como Saúl, o algunos en el presente son como Saúl en ese sentido. Algunos éramos como Saúl, ¿en qué sentido? Que teníamos una baja autoestima, pensábamos quizás que no lograríamos nada importante en esta vida, creíamos que probablemente no teníamos mucho talento, muchas habilidades, muchas capacidades. Mas sin embargo, de la misma manera que Dios puso su mirada en Saúl y dijo: este va a ser el rey sobre mi pueblo, de la misma manera, hermano, a pesar de nuestras pocas capacidades, si es que tenemos algunas, a pesar de todo ello, el Señor puso su mirada en nosotros y nos ha llamado, mis amados hermanos. Y la palabra de Dios nos dice algo bien importante, mire, que a pesar de que ante los ojos de las personas aquí en la tierra no seamos nadie, dice la palabra de Dios que a sus hijos nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes, hermano. Aleluya. Ahora, yo Amén. pregunto, ¿usted lo cree? Amén. Eso es lo que Dios dice acerca de sus hijos. Para Dios dice que nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios. Ahora, yo les he dicho, aunque aquí en la tierra usted no importa a lo que se dedique, aunque ande en el fil, si usted es hijo de Dios, Dios ha dicho de usted que usted es rey y sacerdote de Él, hermano. Amén. Amén. Entonces mirábamos cómo Dios lo elige como rey, lo llena con su Santo Espíritu, que es lo más importante en la vida de un ser humano, tener la presencia de Dios. ¿Dice usted amén a eso, hermano? Tener la presencia de Dios en nuestra vida es lo más importante en la vida del ser humano. Aleluya. Escuche bien, a usted y a mí nos pueden faltar muchas cosas, pero que no nos falte la presencia del Señor, hermano. Amén, así es, gloria a Dios. Miren bien cómo lo voy a decir así de claro. Si usted tiene la presencia de Dios, usted está completo. Usted está completo. Ya no le hace falta nada. Ahora, aparte de la presencia de Dios, las bendiciones que Dios le da son añadiduras. Pero usted ya está completo. O sea, usted dice: yo estoy completo con la presencia de Dios, pero Dios me ha bendecido, por ejemplo, con una familia, con un trabajo, con ya sea cosas de esta tierra, pero usted dice: esas son añadiduras que el Señor me da en su bondad, pero yo ya estoy completo con Él. Amén. ¿Usted lo cree así, hermano? Amén. ¿Usted se siente completo con Cristo? Amén, aleluya. ¿O le hace falta algo más? O usted dice: pues tengo a Cristo, pero si tuviera esto más, pues quizás sí sería feliz. Bueno, entonces Dios le da del Espíritu Santo a Saúl, y veíamos cómo al principio hubo una guerra contra los amonitas, y por cuanto Saúl tenía al Espíritu Santo, Saúl venció. Pero vimos en todas estas semanas cómo una vez tras otra Saúl desobedeció, volvió a desobedecer, se llenó de envidia, asesinó o mandó a asesinar a los sacerdotes del Señor. Hace 8 días veíamos cómo fue en su desesperación. Yo les decía hace 8 días, cuando miró el gran ejército de los filisteos, dice la Biblia, o lo predicábamos hace 8 días, que fue y consultó a Dios para que Dios le ayudara, o para que Dios le diera una respuesta, qué debía de hacer. Y estudiábamos hace 8 días que cuando Dios no le respondió, Saúl fue y consultó a una bruja o a una adivina, hermano, dándonos así a entender que en Saúl no había el más mínimo arrepentimiento en su corazón, que lo único que él estaba buscando era alguien que le resolviera sus problemas, ¿verdad?
Entonces cuando vio que Dios no le respondió, dijo, pues yo quiero a alguien que me solucione mis problemas, pues me voy con una bruja. Y se fue y consultó a la divina y ya vimos todo eso, hermano. Pero hoy vamos a hablar de su muerte. Porque cuando cuando el Señor me guió por su espíritu a que iniciara esta serie, me guió estudiando esta porción que vamos a hablar hoy. Y ese día se me hizo un nudo en la garganta cuando leí y lloré, y Dios me dijo, quiero que hables la vida de este hombre. Amén. Gloria a Dios. Porque me causó una gran tristeza su muerte. Como un rey, el ungido del Señor, cómo terminó su vida, hermano. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces el título para hoy, hermano, sencillamente es la muerte de Saúl y de sus hijos. Y aquí vamos a terminar esta serie. La muerte de Saúl y de sus hijos. Acompáñame por favor en el verso 1. Vaya conmigo ahí en su Biblia. Ahí está en la pantalla también. Dice el versículo 1, hermanos. Vamos a leer del verso 1 al 2 y nos vamos a detener ahí. Dice, los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Hasta ahí, hermano, por favor. La vez pasada dijimos que cuando Saúl consulta a una divina, ya les hablé de la controversia de que algunos dicen que sí era Saúl, otros dicen que era un mal espíritu. Bueno, ya eso vamos a dejarlo ahí. Pero el punto es que si usted se recuerda, a Saúl le dijeron, Jehová entregará a Israel en mano de los filisteos, y tú y tus hijos mañana estarán conmigo. Así sucedió, ¿verdad? Así sucedió. Ok, entonces mire, a Saúl, hermano, se le acabó el tiempo. Por muchos años vivió en rebeldía, vivió en desobediencia, una tras otra, año con año desobedeciendo a Dios, rebelándose contra Dios. Pero Dios, en su gran paciencia, detenía el juicio, hermano. Escuche bien, hermano. Dios es tan paciente con nosotros que a veces cuando usted y yo le desobedecemos, escuche bien lo que le voy a decir, Dios pudiese en ese mismo momento desatar un juicio inmediato contra usted y contra mí, y Dios fuera justo en hacerlo. Dios fuera justo en hacerlo. Yo no sé si usted reconoce eso o no. Yo no lo sé. Yo lo reconozco. Hay veces, hermano, que he cometido errores donde yo digo, Señor, si en este momento, ahora yo así pienso, digo, si en este momento me partiera un rayo, tú serías justo en haberlo hecho. Yo así pienso. Mas sin embargo, hermano, Dios detiene el juicio porque Dios es paciente. Amén, así es. Porque su paciencia nos quiere guiar al arrepentimiento. Amén. O sea, la paciencia de Dios no es solapar. Usted y yo a veces podemos malinterpretar. Dios no trae juicio, pero de ninguna manera es porque Dios nos está solapando lo malo que estamos haciendo. Dios no trae juicio porque Él es paciente. Y porque Él dice, estoy siendo paciente porque estoy esperando a que tú te arrepientas y te apartes de ello. Pero hermanos, una vez que se llena la medida o se agota la paciencia de Dios, porque la Biblia habla de eso, de llenar la medida de la paciencia de Dios, una vez que se llena esa medida, hermano, y cuando Dios decide soltar el juicio, ya no hay nada ni nadie que pueda detenerlo, mis amados hermanos. Mire, antes de que Dios suelte el juicio, lo único que lo puede detener es nuestro arrepentimiento. Es lo único, hermano. Si usted se recuerda cuando Dios envió a Jonás a Nínive, les dijo, diles que van a ser destruidos. Y Jonás predicaba, hermano, por 40 días, de aquí a tantos días Dios va a destruir a Nínive, hermano. ¿Por qué Dios no lo hizo el primer día? ¿Por qué Dios no trajo un castigo sobre la rebeldía, el pecado y la desobediencia de esa ciudad? Porque Dios en su paciencia estaba esperando que los habitantes de Nínive se arrepintieran. Y si usted ha leído la Biblia, lo único que detuvo el juicio de Dios sobre ellos fue su arrepentimiento, hermano. Amén, así. Hermanos, cuando Dios está siendo paciente,
Él está a veces a punto de traer el juicio y en realidad, hermano, yo se los digo, lo único que va a detener el juicio de Dios contra nuestra vida, si algo malo estuviésemos haciendo, es el arrepentimiento. Es lo único, hermanos. Es un verdadero y un genuino arrepentimiento, hermano. Es lo único que lo puede detener. Pero en esta ocasión, ya Dios se cansó de que Saúl seguía insistiendo por años en su rebelión y en su desobediencia, hermano. Y dice el verso 1, como está ahí, que los filisteos pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa, hermano. Mire, la derrota para el pueblo de Dios, como parte del juicio. Porque le digo algo, hermano. La única manera que podemos tener victoria es cuando el Señor está de nuestro lado, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios, así es. La única manera que podemos vencer, hermano, las circunstancias, las situaciones recias que se levantan contra usted y contra mí, es cuando tenemos el favor del Señor de nuestro lado, hermano. Aleluya, amén. Cuando el favor del Señor está de nuestro lado, yo se los digo de verdad, no hay cosa, hermano, que lo pueda usted llegar a destruir. Pero si el favor de Dios se ha ido de nuestra vida, ahí no hay sabiduría que valga. Ahí no hay fuerzas que valgan. Ahí no hay dinero que valga. Ahí no hay títulos que valgan. Si el favor de Dios no está en nosotros, cuando el problema recie, vamos a sucumbir, hermanos. Y es lo que le pasó a Israel. Pero mira el verso 2, hermano, porque aquí en el verso 2 quiero destacar algo. Está conmigo en el versículo 2. Amén. Dice así: siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, ¿qué dice, hermano? ¿Mataron a quién? A Jonatán. ¿Qué le produce a usted escuchar o leer esta palabra, hermano? Le produce algo en su interior. Le produce algo en su corazón. Cada que leo esta porción y leo que dice mataron a Jonatán, se me hace un nudo en mi garganta. Dice que mataron a Jonatán, mataron a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. La Biblia no nos habla mucho de esos otros dos hijos de Saúl, pero hemos estado leyendo un poco de Jonatán. Y cada que yo leo el versículo 2, donde dice que los filisteos en esta guerra mataron a Jonatán, se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque hombres como él no hay casi. Era un alma noble. Son de esos hombres que raramente existen. Hombres fieles. Él estaba dispuesto a perder su corona y dársela a su amigo David. Le dijo en una ocasión, si usted ha leído la historia, le dijo: yo sé que tú vas a ser rey después de mi padre. Un hombre libre de vanidad, de vanagloria, de altivez. Él no anhelaba eso. Él dijo: si Dios así lo eligió, David, tú eres mi amigo y la corona va a ser tuya, David. Un alma noble. Gloria a Dios. Un alma que amaba a Jehová, amaba al pueblo de Dios. Un alma fiel, hermano, al punto que él sabía que su padre estaba en rebelión y que su padre iba a acabar mal. Pero a mí me llega a mi corazón saber que Jonatán se queda al lado de su padre aún hasta la muerte, hermano. Jonatán sabía que el juicio de Dios venía, hermano, contra Saúl. Y Jonatán sabía que pues Saúl ya no tenía esperanza, hermano, pero a pesar de ello, leemos en esta porción cómo este joven o este varón, hermano, se queda hasta el último momento de su vida al lado de su padre, a sabiendas, hermano, que la derrota está ya profetizada, hermano. Entonces, me llama mucho la atención. Y se me hace un nudo en mi garganta cuando dice: y mataron a Jonatán. Pero quiero darles una enseñanza en este versículo, hermanos. Porque hay un gran contraste entre Jonatán y Saúl. ¿Y cuál es el contraste? Que el joven era noble, amaba al Señor, amaba al pueblo del Señor, pero Saúl era rebelde, hermano. Y cuando yo leo este versículo aprendo algo, hermano, que muchas veces nosotros los padres tomamos malas decisiones sin ponernos a pensar que nuestras malas decisiones van a afectar a nuestros hijos, hermano. Así es. Si Saúl no se hubiera rebelado contra Jehová, Jonatán no muere de esta manera, hermano. Jonatán no muere en manos de filisteos. Jonatán muere aquí, hermano,
por la rebelión de su padre Saúl, por la constante desobediencia de Saúl a los mandamientos expresos de Dios. Y cuando yo leo esto, yo me pongo a pensar, y quisiera ponerlo a pensar un poquito a usted. Le pregunto, hermano, hermana, nos ponemos a pensar en nuestras decisiones, cómo van a afectar a nuestros hijos. Nos ponemos a pensar, con esta decisión que voy a tomar, ¿qué daño no solamente me va a traer a mí, sino a mis hijos después de mí? Ahora, ¿por qué le digo que debemos poner a pensar en los hijos? Porque a veces decimos, no, pues lo que sea para mí yo lo recibo. No, yo si me va mal, que me vaya mal. Sí, pero ¿y los hijos? ¿Que no tienen culpa? Mire, yo les decía jueves que predicaba allá en Guala. El enemigo, cuando nos ofrece cosas, el enemigo solamente nos presenta el placer. Es lo único que te presenta. Pero él siempre oculta las consecuencias. Él siempre te las oculta. Él no quiere que usted y yo pensemos en las consecuencias. Él quiere que usted y yo pensamos en lo bonito o en lo lindo del placer. Y como sabemos que a la carne, la carne se siente bien con el placer. Me dijo en una ocasión un joven, que le dije, varón, eso que usted está practicando, la Biblia lo llama pecado. Y este joven me dijo, yo no creo que sea pecado. Y le dije, ¿por qué no cree usted que es pecado? Y me dijo, porque yo siento bien bonito cuando lo practico. Ahí le digo, o sea que usted cree que porque se siente bonito no es malo. Pues sí, dice, si fuera malo no me sentiría así de bien. Y le digo, está mal. Usted se siente bien porque el placer es lo que produce una sensación bonita. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Entonces, mire, el enemigo siempre, hermano, oculta las consecuencias, hermano, cuando nos tienta. Solamente nos presenta el placer, pero nos ciega ante las consecuencias. Y nosotros en nuestro egoísmo, porque a veces sí sabemos, aunque el enemigo nos trate de ocultar las consecuencias, sí sabemos que habrá consecuencias. ¿Cuál es nuestro problema? Que no miramos en verdad el gran alcance de cómo le va a afectar incluso a nuestros hijos nuestras malas decisiones. Saúl fue desobediente una vez tras otra, una tras otra, una vez tras otra. Y su desobediencia pasó afectando a sus hijos después de él, hermano. Hermano, hermana, porque esto es para hombres y para mujeres. Que el Señor nos ayude a usted y a mí, hermano, que de verdad que nos dé fortaleza en el espíritu, hermano, que nos guíe, hermano, para que cuando vayamos a tomar una mala decisión nos dé sabiduría, hermano, para estar sobrios en nuestra mente y decir, ¿cómo va a afectar esto no solo a mí? ¿Cómo va a afectar a mis hijos después de mí? Y espero en Dios, ojalá que eso nos detuviese. Ojalá. Entonces dice el verso 2 que murió Jonatán, murió Abinadab, murió el otro hijo. Pero dice el versículo 3, hermanos, sígame ahí por favor. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Otra versión dice, lo pusieron en la mira. Y tuvo gran temor de ellos. Mire, una vez más Saúl se llena de miedo. Quiero que se ponga por un momento en los zapatos de Saúl. Imagínate la escena. Todo el ejército de Israel derrotado. Quiero que por un momento se traslade usted hasta ese lugar y se ponga en los zapatos de Saúl. Imagínese a Saúl cuando mira el ejército filisteo venir, todos sus soldados muertos, pero no solamente los soldados. Imagínate a Saúl mirando a sus 3 hijos bañados en sangre, a su hijo Jonatán tirado ahí, postrado ahí, muerto. Yo me pongo a pensar, digo, este hombre probablemente dijo, hoy sí perdí el reino, perdí a mis hijos y estoy perdiendo esta última batalla. Y dice la palabra de Dios que se llenó de temor, hermano, se llenó de miedo. Dice el versículo 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada. ¿Y qué le dijo Saúl, hermano? Y traspásame con ella. Escucha bien. Escucha al ungido de Jehová, hermano. Escucha al rey de Israel. Qué triste, hermano, qué lamentable su final. Todo está perdido, el ejército está derrotado.
sus hijos están muertos por su culpa, y cuando ve que ya no hay solución, su escudero, hermano, que era quien estaba ahí para defenderlo, le dice por el miedo que tiene: saca tu espada y traspásame con ella. Yo leo estas cosas, hermano, y yo digo, qué triste es para un ungido del Señor terminar así, hermano. Un rey de Israel, alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, que en un tiempo fue lleno del Espíritu de Dios y tuvo grandes victorias. Qué triste es leer esas palabras que le dice a otro: saca tu espada y traspásame con ella. Ya no tenía esperanza, hermano. Qué triste es esto, hermano. Pero continúa el versículo, sígame ahí, hermano. Dice: para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. Gloria a Dios. Ya, mi hermano, gracias. Ok, escuche bien. Dice: traspásame con tu espada para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Mire estas palabras, hermano. Entonces tomó Saúl su propia espada. ¿Y qué hizo Saúl, hermano? Se mató. Un ungido suicidándose. Alguien que un día tuvo el Espíritu de Dios en él, termina su vida con el suicidio. Eso es lamentable. Eso, no sé usted, pero turba mi mente, turba mi espíritu, saber que un ungido del Señor, que alguien que fue lleno del Espíritu Santo, termine suicidándose, hermano. Ahora, tengo que ser sensible en este tema. Le voy a explicar por qué. Porque yo pudiera decir que el suicidio es algo que solamente las personas del mundo cometen, pero yo le aseguro, ahora no lo sé, que probablemente alguno de los que está aquí por algún momento o en algún momento en su vida le ha pasado por su mente quitarse la vida. Y le estoy hablando ya de alguien siendo cristiano. Saúl se quita la vida. ¿Sabe por qué se quita la vida, hermano? En su momento de dolor y desesperación. Porque la presencia de Dios ya no estaba con él. Y eso es lo lindo de los hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que evita que usted y yo lleguemos hasta ese punto, hermano. Que en nuestros momentos de tristeza y de dolor, la presencia del Todopoderoso está ahí con nosotros, hermano. Amén. La presencia del Señor Jesucristo sigue ahí con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Y da consuelo a nuestra alma, y da consuelo a nuestro corazón. Eso es lo lindo del Hijo de Dios, del que tiene el Espíritu Santo, que en su momento de dolor y de tristeza, hermano, y cuando aún por su mente le cruza pensar, creer, hermano, que no hay salida, la presencia de Dios lo consuela, hermano. Amén, aleluya. La presencia de Dios le dice: no todo está perdido. Tú crees que todo está perdido, pero yo digo que no todo está perdido. Eso es lo lindo. Eso es lo maravilloso. No es que no pasemos problemas. No es que no nos toque llorar a veces. No es que no estamos tristes a veces. No. Si no somos de fierro, no somos, como decimos, de palo, pues sentimos. La diferencia del Hijo de Dios es eso, es la presencia de Dios. Amén. Es la presencia divina, bendita de nuestro Señor, hermano. Misericordia, mi Padre. Este hombre se quita la vida porque ya no tenía la presencia del Señor. A mí me ha dado tristeza últimamente. He mirado en las noticias, no sé si usted lo ha mirado, de pastores que se han quitado la vida. No sé si usted lo ha mirado. Muy recientemente he mirado varios casos de pastores que se quitan la vida. Miré uno, no sé si era de aquí, uno bien, estaba joven, bueno, digo joven, como de unos 30, 35 años. Tenía una familia y se quitó la vida. Se quitó la vida. Es sorprendente. Ahora, como les digo, como es un tema muy sensible esto, hermano, pero nos damos cuenta que Saúl se quita la vida porque la presencia del Señor ya no está con él, hermano, y la solución que él busca es: me quito la vida. Ahora yo le pregunto, usted en sus dificultades, en sus problemas, ¿en qué o en quién se refugia? Cristo.
Muchos ahorita en esta misma hora, hermano, este día sábado, que tienen problemas, se fueron a refugiar o se van a ir a refugiar al baile. ¿Verdad? Muchos, ahorita en este momento, este día sábado, desde ayer viernes o mañana domingo, por sus problemas, se van a refugiar en el alcohol. Otros en la droga. Otros en muchas cosas que te siguen dejando igual de vacío. Pero cuando Cristo llena tu alma es diferente, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Cristo te llena, la cosa cambia. Cuando Cristo te llena, hermano, las cosas son muy diferentes, mis amados hermanos. Miren, escuchen bien. Él dice, no, que ustedes son aburridos. No somos aburridos. Lo que pasa es que ya no necesitamos esas cosas. Claro. Es que ya no se necesitan. ¿Verdad? No, ya no las necesita. ¿O usted las necesita? No. Entonces la cosa cambia. Ahora, pero aquí habla del suicidio de alguien llamado por Dios, ungido por Dios. Pregunta. Algunos dicen, ¿y se condenó o qué? Mire, ¿sabe qué me llama la atención? El cristianismo se está distorsionando tanto que hoy en día es tema de debate que si el suicidio es pecado o no, en estos días. ¿Cómo ve? Hoy en día es tema de debate si suicidarse es pecado o no. O sea, hoy en día los mismos pastores están diciendo, algunos pastores dicen que si alguien se suicida, no pecó. Y otros decimos que sí es pecado. Ahora, ¿qué dice usted? Claro que es pecado. Mire, se lo voy a poner sencillo. Tenemos que ser sensibles a la hora de hablar de estos temas. ¿Sabe por qué? Porque solo la persona también que está en tristeza y en depresión sabe lo que siente. Ahora, escúchenme bien, no estoy diciendo que está bien que lo haga. Pero a veces es fácil decir, ¿cómo se atrevió? Bueno, que sabemos las luchas que tenía en su alma esa persona. Pero le voy a enseñar por qué no está bien suicidarse. Hermano, Dios quiera, y a usted y a mí nunca nos pasan los pensamientos. Dios quiera y nunca nos pasa el pensamiento de me voy y me tiro al puente blanco o me tiro al puente azul. Ojalá y no. Y si le llegasen a cruzar esos pensamientos, yo le voy a decir por qué no es correcto, por qué no está bien. Dice la palabra de Dios que todas las personas, todos los seres humanos fuimos creados y hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea, la imagen de Dios está en usted. Amén. La imagen de Dios está en usted. Dice el libro de Génesis que cuando alguien le quita la vida a otra persona, esa persona atentó contra la imagen de Dios que estaba en esa persona y por lo tanto debía de ser castigado, hermano. ¿Por qué? Porque el único que tiene el derecho o el único que puede dar y quitar la vida es el Señor, hermano. Mire, el único que la puede quitar es Dios. ¿Sabe por qué Él es el único que la puede quitar? Porque Él es el que la dio, hermano. Amén, gloria a Dios. Su vida de usted, mi vida, yo no la tengo por mí mismo, a mí me la dio el Señor. Amén. Su vida, usted no la tiene por usted mismo, a usted se la dio el Señor, hermano. Y si el Señor no la dio, Él es el único que tiene la autoridad o el derecho de quitarla, hermano. Amén. De manera que si asesinar a alguien es pecado porque atento contra la imagen de Dios de esa otra persona, quiere decir que matarme yo mismo es pecado porque la imagen de Dios también está en mí. Y yo les digo algo, ha de ser escalofriante que un cristiano se llegase a quitar la vida el día que va a estar delante del Señor para rendirle cuenta. ¿Se imagina el Señor diciendo, ¿y cómo terminaste tus últimos minutos? Yo me maté solo. Yo pienso en eso y digo, ha de ser escalofriante tener que rendir esa cuenta al Señor, de decir que por mi propia mano, por mi propia capacidad me quité la vida. Entonces dice el verso que su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Este versículo 6 me da tristeza porque dice así, como diciéndote, mira cómo terminó el ungido del Señor. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Qué lamentable
que un hijo de Dios termine así. Él y toda su familia. Por eso, mire, hermano, cuando las dificultades nos vengan, yo sé que si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, algo le ha dado el Señor a usted. Algún ministerio, algún don le ha dado el Señor a los que somos hijos de Dios, hermano. Pero hay muchas circunstancias que nos van a querer llevar, hermano, para que nos sea quitado eso, hermano. Por eso dice Jesús allá en Apocalipsis capítulo 3: he aquí yo vengo pronto. Amén, así es. Y luego dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, Dios dice: lo que yo te di, reténlo. Reténlo hasta que yo regrese. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, hermano. Sabemos que no es fácil, pero Saúl perdió lo que le habían sido otorgado. Hermanos, por favor, si usted cree que dice: no, a mí Dios me dio esto y ya, ande, o sea, como sea, siempre lo van a tener. Estamos equivocados. El mismo Dios que lo dio, el mismo Dios lo puede quitar. Amén, así es. Si Dios le dio un ministerio a usted o a mí, y si uno se mantiene en la obstinación, año con año, vez con vez en la rebelión, el Señor en cualquier momento dice: no lo quieres, te lo quito, pues, y se lo doy a alguien más. Así es. Pregunto: ¿qué le produce eso en su corazón? Triste. Que se lo dé, dice, de un solo. Claro que ni quería. Mejor para mí. Me la llevo más tranquila así. Ya no me tengo que esforzar porque lo agarre otro, pues. Pregunto: ¿será que pensamos así? ¿O será que tiembla nuestro corazón y le decimos: no, Señor, por favor, ayúdeme? ¿Cuál será nuestra reacción? Aquí este hombre muere, perdió el reino, perdió a sus hijos, perdió su propia vida él, hermano, por su constante desobediencia. Verso 7, hermano, vamos a avanzar. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Verso 8. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. ¿Y qué les hicieron, hermano? Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, hermano. Qué triste, qué lamentable. Mire, probablemente la guerra acabó por la noche, pero por la mañana, al día siguiente, dice que los filisteos así se acostumbraban a las guerras de antes, hermano. Cuando peleaban, pues el ejército que ganaba tomaba el botín, o sea, despojaba de las armaduras, las espadas, todo lo que tuviera los que habían perdido, hermano. Entonces dice el pasaje que cuando los filisteos están despojando a todos los soldados muertos de Israel, entre los cuerpos tirados ahí, hermano, encuentran el cuerpo de Saúl y de sus 3 hijos. Y les cortaron la cabeza a los 4. A Saúl y a sus 3 hijos les cortan la cabeza. Estaba leyendo un comentario donde dice que una de las palabras hebreas que se usa ahí, dice que les mutilaron todo el cuerpo. O sea, aquí dice que nomás la cabeza fue cortada, pero el comentarista en el hebreo dice: les mutilaron todo su cuerpo. Y ahorita les voy a enseñar porque creo que así fue. No nomás les cortaron la cabeza, todo el cuerpo fue mutilado. Por eso es que Saúl, hermano, no quería que los filisteos lo agarraran vivo. Ve que cuando sabe que el ejército viene, por eso le dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo agarraban vivo lo iban a torturar de las maneras más horribles que usted se imagina, hermano. Entonces encuentran los cuerpos muertos ya tirados, cortan la cabeza, mutilan todos los cuerpos de Saúl, de Jonatán y todos ellos. Dice el versículo 11, hermano, ya vamos a ir terminando. Dice: mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes. ¿Dónde están los hombres valientes, hermano? Uy, amén. Amén, sí. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, ¿qué dice que hicieron? Los quemaron ahí. El pueblo de Israel nunca acostumbraba a quemar cuerpos, siempre se ha practicado enterrarlos. Pero, como le vuelvo a repetir, los cuerpos estaban tan mutilados que los de Jabes
no quisieron enterrarlos así. Entonces lo que hicieron es quemarlos hasta que se quemara la piel y la carne, pero enterraron los huesos, porque ellos practican eso, el enterrar. Ellos no queman. Ahora, hay una controversia también entre si es pecado o no es pecado, pero algo que me llama la atención es que dice que fueron los de Jabes de Galaad, que cuando oyeron lo que los filisteos le hicieron a los cuerpos de Saúl y de sus hijos, hombres valientes, caminaron y en la noche fueron a descolgar los cuerpos. Escuche bien esto. Cuando empezamos esta serie, dice la Biblia que el rey de los amonitas llegó contra los de Jabes de Galaad y les dijo: ríndanse y sáquense un ojo. ¿Usted se recuerda? ¿Sí se recuerda de esa predicación? Bueno, ¿usted se recuerda quién los defendió en esa ocasión? ¿Quién los defendió a los de Jabes de Galaad? Saúl, lleno del Espíritu de Dios. Yo miro a estos hombres valientes y le digo: bien. Pues fueron hombres que tuvieron gratitud y se acordaron que el rey, cuando tenía la unción, los ayudó. Y dijeron: de ninguna manera vamos a dejar su cuerpo mutilado y colgado de un muro, decapitado. Y dice que arriesgaron su vida, fueron, los descolgaron de allí, los trajeron, quemaron sus cuerpos, la piel, la carne, y ya cuando quedaron los huesos, hermano, leamos el verso 13 y aquí vamos a terminar. Dice: y tomando sus huesos, note bien, ya se quemó la piel, la carne, dice: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ayunar, hermano, pues ya sabemos que era, entre otras cosas, una manera de manifestar tristeza, dolor, hermano, y ellos le rinden un tributo a Saúl y a sus hijos ayunando 7 días. Así termina la vida del rey Saúl, hermano. Así. Señor. Ya todas estas semanas vimos como una tras otra vez desobedeció, se rebeló. Dios fue paciente, pero llegó el día en que Dios dijo: no más. Yo les digo, hermano, no debemos de confundir la paciencia de Dios con solapar, hermano. A veces nosotros le desobedecemos al Señor y el Señor es bien paciente con nosotros. Pero el hecho de que sea paciente y no nos venga el juicio o el castigo no significa de ninguna manera que a Dios le agrade, hermano, lo que estamos haciendo. Como en el caso del rey Saúl. En el caso del rey Saúl, hermano, gracias, vamos a tener que comprar nuevas pilas, ¿verdad? Y el nuevo aparatito ese que está allá atrás. Bueno, hermanos, si a usted y a mí Dios nos ha llamado a algo, sabemos que estamos todavía en esta tierra y en este mundo, aunque eso no es excusa, pero pongamos en nuestra mente y guardémoslo en la tabla de nuestro corazón. Sí, sí. Que si nos mantenemos en una constante rebelión y desobediencia, aunque el Señor sea paciente con usted y conmigo, va a llegar el punto, va a llegar el día en que Dios va a decir no más. En que Dios va a decir no más. Y aquello que Dios nos dio, eso mismo Él no lo puede quitar. Dios nos guarde de que la historia de Saúl se repita con nosotros. Dios nos guarde, hermano, de terminar mal con el suicidio, hermano. Dios nos guarde de estas cosas. Pónganse de pie, hermano, ahí desde su lugar, ahí desde donde está. Hemos terminado entonces esta serie. Hoy quería tocar este punto, la muerte de Saúl y de sus hijos. Para de hoy en 8, o al menos que Dios me